Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 5 y vamos a hablar sobre el examen mental del paciente, la conciencia, la alteración, la atención y sus alteraciones. Los integrantes son Medina Ávila Danexi, Macías Alcibar Naomi, Delgados Reyes Cadijas, Cedeño Romero Melanie y Cantos Bermellos Eric. Bueno, ¿qué es el examen mental del paciente? Esta es una evaluación sistemática de las funciones cognitivas, emocionales y comportamentales. Esta es utilizada para identificar posibles alteraciones mentales y neurológicas. En este examen tenemos diferentes aspectos. Comenzamos con la parte de la apariencia general, en donde se evalúa la parte de la vestimenta, la postura y el aseo personal. En esta nos puede dar indicadores de cómo está el autocuidado de la persona o si tiene algún trastorno mental como la bulimia, ya que se nota en la pérdida de peso. También se puede dar un indicador de lo que sería un estado emocional y también podría ser del uso de sustancias. Otro de los aspectos que tenemos es la orientación, en donde tenemos la personal, la temporal y la espacial. En la personal tenemos, tenemos que es la de la persona en sí misma, por ejemplo, si sabe su nombre, año de nacimiento, y cuántos años tiene. En la temporal es en el tiempo en el que está, ejemplo, la fecha actual, y en el espacio es el lugar en donde se encuentra. Tenemos que en la parte de relación médico y paciente se puede evaluar lo que es la actitud, si es cooperativo, si se porta de manera hostil o si está constantemente a la defensiva. Otro de los puntos que se evalúan es la parte de la actividad motora, en donde se evalúa la gesticulación facial, es decir, todos los gestos que se realizan en el rostro, como se puede ver en las imágenes, los movimientos anormales, las agitaciones y el retardo psicomotor. También se evalúa lo que es el habla y el lenguaje. Entre esto tenemos la fluidez del habla, en donde se evalúa tanto la velocidad, que si va más lento o más rápido, la cantidad, si es poco o mucho, y el volumen. En la parte de la comprensión tenemos que si es capaz de comprender alguna instrucción que se le dé o de entender las preguntas que se le está realizando. También tenemos en el contenido del lenguaje si la persona está hablando con coherencia o incoherencias, si lo que habla es relevante y si las ideas las da de forma organizada. En las funciones cognitivas tenemos que evaluar tanto atención y concentración, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo y función ejecutiva. Tenemos en la atención y concentración que esta mantiene la concentración. Eh, y aparte de eso, tiene que atender a una tarea. Un ejemplo de evaluación de esta es pedirle a la persona que cuente desde el 100 de 7 en 7. En el momento de evaluar lo que es la memoria a corto plazo, tenemos que tener en cuenta que esta es de un periodo de poco tiempo. Así que al momento de evaluarla, deberíamos de pedirle que repita algo que se ha hablado recientemente. En la memoria a largo plazo, en cambio, son recuerdos con un largo periodo de tiempo. Por eso se le pide que relate algo de conocimiento general que ya ha pasado hace de 3 meses hacia atrás. En la función ejecutiva tenemos la capacidad de planificar y la capacidad de organizar. En la evaluación se le puede pedir que realice alguna tarea más compleja.
Tenemos en la parte de percepción y percepción y sensopercepción. Tenemos las alucinaciones, que estas son experiencias perceptuales sin un estímulo externo. Estas pueden ser tanto auditivas, de escuchar voces que no están ahí, visuales o táctiles. Y en las ilusiones son percepciones distorsionadas de estímulos reales, es decir, con un estímulo externo. Un ejemplo de esta puede ser cuando la persona cree ver a alguien de lejos, pero al enfocar la vista y la atención, no es la persona que ella creía. En los estados de ánimos que se evalúan durante el periodo de, de evaluación con el paciente, y aparte de esto, se le puede hacer la pregunta de cómo se siente en el momento, si es feliz, ansioso, deprimido, etcétera. Y en el afecto se puede medir si esta persona tiene un afecto plano, lábil, congruente o incongruente. En el afecto plano quiere decir que no muestra ningún tipo de afecto. En el lábil es que la persona tiene un constante cambio de afecto. En el congruente es que su parte afectiva es coherente con el lugar y situación, y incongruente es que eh, no está adecuada la forma afectiva al lugar en donde está. Tenemos el pensamiento, que es en donde se evalúa el curso del pensamiento, el contenido del pensamiento y cómo está la parte de su juicio y razonamiento. Aparte de esto, tenemos una evaluación sensorial y cognitiva adicional, en donde se dan pruebas de abstracción, que esta es que explique una frase o contenido con diferencias o similitudes. Y en la evaluación del praxis, que es una tarea motora compleja, donde se le pide imitar gestos o seguir instrucciones específicas. Siguiendo con el tema, tenemos lo que es la conciencia, las alteraciones de la conciencia. En la conciencia, pues, esta se define como una capacidad de ser consciente de uno mismo y del mundo en que nos rodea. Es la capacidad de percibir, procesar y responder a los diversos estímulos que se encuentran internos y externos. En filosofía se la conoce como al conocimiento o reconocimiento de uno mismo, como una entidad individual con pensamientos, sentimientos y las experiencias propias. En psicología, pues, se entiende como el proceso en el cual los seres vivos perciben y procesan lo que es la información sobre sí mismos y sobre su entorno. Encontramos aquí unas características donde la conciencia es subjetiva, selectiva y dinámica. En lo que es subjetiva, pues cada persona tiene su propia experiencia y una particularidad de lo que es la realidad. En la conciencia selectiva, aquí podemos mencionar que se puede elegir aspecto de lo que es la realidad, donde queremos enfocar lo que es nuestra atención. En la conciencia que es dinámica, aquí estaba cambiando constantemente en una función de experiencias, las emociones y las circunstancias. También aquí encontramos tipos de conciencia. En ellas tenemos primaria, secundaria y conciencia transpersonal. La conciencia primaria, esta nos menciona que se refiere a lo que es experiencias sensoriales, inmediatas de los sentidos, como ver, oír y sentir. La conciencia secundaria se refiere a lo que es una reflexión y un análisis posterior a las diversas emociones y experiencias que son percibidas. En la conciencia transpersonal, pues esta se refiere a lo que es la conexión con algo más allá de uno mismo, o pueden ser otras personas, el universo, entre otras. En esta pues también se influye lo que es una alta gama de fenómenos mentales como sensaciones y percepciones. Esta pues nos menciona que es consciente de los estímulos del entorno como los sonidos, la vista, el tacto, el gusto y el olfato. Aquí pues también la autoconciencia hace referencia a lo que es un ser consciente de uno mismo como el individuo, incluyendo los propios pensamientos, sentimientos y experiencias de varias situaciones.
En los pensamientos y las emociones, en esta pues son pensamientos internos, ideas, recuerdos, sueños y fantasías, así como el sentir emociones como la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, entre otras. En lo que es el sentido de la agencia, pues esta nos menciona que es la capacidad de actuar y tomar decisiones y de sentir que uno es responsable de sus propias acciones y situaciones. Bueno, seguimos con las alteraciones de la conciencia. Para esto, la definición de conciencia, como lo dijo mi compañera, es el proceso fisiológico en el cual el individuo mantiene un estado de alerta en pleno conocimiento de sí mismo y de su entorno. ¿Qué son los trastornos del estado de conciencia? Pues estos son padecimientos donde el estado de alerta de vigilia se encuentran alterados. Esto puede variar desde la confusión leve, es decir, que no puedes pensar bien, hasta encontrarse totalmente inconsciente, es decir, desmayado. El estado de conciencia es normalmente controlado por diferentes partes del cerebro. Estos sistemas mantienen a una persona alerta y consciente de sí misma y de su ambiente. ¿Qué ocasionan los trastornos del estado de conciencia? En eso tenemos cuatro puntos, pues traumatismos de la cabeza, que son, que en esto se pueden lesionar partes del cerebro que mantienen la conciencia. En el aporte de oxígeno disminuido al cerebro, pues esto es muy importante, ya que la falta de oxígeno puede dañar o matar las células cerebrales. En medicamentos, drogas o alcohol, pues ciertos medicamentos, especialmente los que son los anestésicos, actúan sobre el cerebro para mantener a un paciente completamente dormido o libre de dolor. Algunas drogas de la calle, pues también tienen efectos en el cerebro, los cuales afectan a lo que es la conciencia. Por ejemplo, el demasiado alcohol en el organismo también puede afectar la actividad normal del cerebro. Y en otros padecimientos o enfermedades, estas incluyen, por ejemplo, infecciones en el cerebro, columna o en sus membranas protectoras, o también puede ser alguna infección diseminada en el organismo. Eh, Hay algunas enfermedades degenerativas como los que afectan el cerebro, son el Alzheimer, el Parkinson, que también estas pueden ocasionar trastornos en la conciencia. Ya, antes de pasar al grado de trastornos de la conciencia, hay que estar conscientes de que hay trastornos globales, los cuales se dividen en dos, en los que son los cuadros productivos, que son caracterizados, pues, por el desorden del pensamiento, la conducta anómala y la presencia de alucinaciones y delirios. Y los cuadros deficitarios, que se, se basan más en, bueno, constituyen más un descenso puro del nivel de conciencia, cuyos ejemplos representativos son la omnibulación, la somnolencia, el sopor y el coma. Aquí entran lo que son ya los grados de trastorno de la conciencia, comenzando con lo que es la letargia, que consiste en un compromiso incompleto de conocimiento y vigilia. Es decir, que el paciente está desorientado y somnoliento, pero se mantiene despierto. Seguido de la omnibulación, que este es un estado de depresión completa de la vigilia, donde el paciente puede ser despertado con estímulos leves. El estupor, este es un estado también de depresión completa de la vigilia, donde el paciente puede ser despertado, pero solamente con estímulos intensos. Estos estímulos generalmente son de tipo doloroso y con una superficie roma. Y por último, el coma, donde se constituye la depresión completa del estado de la vigilia. Ya. Eh, el tipo de trastorno de conciencia. Tenemos en estos cinco, el mutismo akinético o asinético también. Este es similar al estado vegetativo, pero el paciente está inmóvil, con ausencia absoluta de expresión oral, sin movimientos oculares espontáneos, sin lesiones de vías motoras descendentes y se debe a lesiones septales que comprometen la integridad frontopontina o reticulocortical a nivel del diencéfalo ventral, con preservación de las vías motoras. El estado de conciencia mínima, pues en ese existe un grave trastorno de conciencia, pero puede demostrarse de una
una mínima cantidad de o capacidad de conciencia auto y psíquica. Se diferencia de lo que es el estado vegetativo por la presencia de conductas que traducen el contenido de la conciencia, sostenidas, reproducibles y diferenciales de conductas reflejas. Eh, el síndrome de cautiverio, enclaustramiento o locked-in síndrome, pues este se debe a infartos a ver, pulprotuberanciales ventrales que causan displasia facial, parálisis de los nervios craneales inferiores y cuadriparesia. El paciente no se mueve, solo moviliza los ojos. El estado vegetativo, coma vigil o estado apálico, pues el paciente mantiene la vigilia, pero en un trastorno severo del conocimiento. Cuando se prolonga por más de un mes, se habla de un estado vegetativo persistente. Y por último, lo que es el delirio, este es un estado de confusión súbito, con desorientación, pensamiento y memoria desordenados, y también cambios en el nivel de la conciencia. Bien, siguiendo con el tema, vamos a hablar acerca de la atención y sus alteraciones. Lo siguiente. Bien, primero vamos a identificar qué significa la atención. Pues nos dice que hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. En otras palabras, pues la atención es la capacidad de generar, dirigir y mantener un estado de activación adecuado para el procesamiento correcto de información. Además nos dice que también es de gran relevancia en lo que son las relaciones interpersonales y la adaptación del entorno en que nosotros vivimos. Dice que nuestro cuerpo también está programado para dirigir la atención hacia un estímulo novedoso que puede presentarte en un momento determinado, ya sea por el peligro o un evento que puede ser relevante o irrelevante dependiendo de la persona. Además, se va a asociar con lo que es la tensopercepción y nos dice que también este es un proceso cognitivo que es básico, que se influencia a nivel de entrada y el procesamiento de información. También es fundamental para conectar con otros procesos, tales como la memoria, el aprendizaje, el lenguaje y la orientación, que estos pueden llevarse a cabo. De esta manera recíproca, pues estos procesos participan y determinan, al menos en parte, de la forma en que percibimos y atendemos a los estímulos, ya sean internos o externos. Tenemos algunas características que nos dicen que pues estas se encuentran explícitas en su definición y que son importantes conocer para entender la importancia de esta función cognitiva. Cabe destacar lo que es la amplitud, pues la cantidad de información que podemos tener al mismo tiempo, cantidad de tareas que podemos realizar de una forma simultánea. La intensidad nos indica que también es una cantidad de información. Perdón, la intensidad, que es entendida como la cantidad de recursos que nosotros podemos dar a un estímulo. Es decir, se puede dar lo que son un estímulo, la persona puede prestar toda su atención o como bien no puede prestar toda su atención. El oscilamiento o también llamado desplazamiento de la atención, pues esta nos dice que es una atención alterada en la cual es cuando el individuo tiene esa capacidad de realizar más de una tarea al mismo tiempo y son capaces de adquirir demandas de recursos cognitivos. El control, pues el control aquí se divide en lo que son dos, ya es involuntario o voluntario. El voluntario, pues, o también atención activa, nos dice que es cuando el individuo realiza lo que es un esfuerzo mental. Es decir, que él controla y regula los procesos cognitivos realizados a una tarea en específico. Y por el contrario, el control involuntario hace referencia al estímulo, que ese es el que actúa por sí solo y es capaz de atraer nuestros recursos atencionales sin requerir ningún esfuerzo por nuestra parte. Tenemos también los tipos, que existen variantes en su dominación que hacen referencia a los aspectos más concretos y detallados de la misma. Se podría entender como diferentes tipos, ¿no? Tenemos lo que es la atención externa,
la interna, la atención abierta, la atención encubierta, la atención selectiva o también atención focalizada, la atención sostenida, la dividida, atención visual y lo que es la atención auditiva. Y en conclusión, pues tenemos que, como bien sabemos, la atención es la capacidad cognitiva que permite atender los estímulos ambientales, como los estados internos de cada uno, siendo un gran número de estímulos y eventos que solicitan nuestros recursos atencionales al mismo tiempo. Esta capacidad cognitiva es limitada y además con el paso de los años, el estrés o determinadas patologías, pues entre otras causas, esta se puede deteriorar. También existen esas diferentes patologías que se relacionan con esta capacidad cognitiva, ya sea por una alteración o un un mal funcionamiento inadecuado, por el aumento de esta o también por un déficit de atención. Bueno, como siguiente punto yo les voy a hablar sobre las alteraciones de la atención. En esta tenemos factores que pueden incidir en su aparición, los cuales son factores genéticos, como ya lo hemos visto en anteriores clases, como por ejemplo en el de la historia clínica, que si tu papá, tu mamá o tus abuelos, alguien de tu familia sufre de alteraciones de la atención, eres muy propenso también tú a sufrir alteraciones de la atención, puesto que es algo genético ya. Los factores que afectan al desarrollo del sistema nervioso, lesiones a nivel cerebral, el entorno familiar, social, cultural, escolar, puesto que de estos depende mucho tu estado de ánimo, como lo dice en el siguiente punto, que también enfermedades psiquiátricas como depresión, esquizofrenia y paranoia. Esquizofrenia, no esquizofrénica. Ay. Como siguiente punto tenemos las alteraciones de la atención. En esta tenemos factores que pueden incidir en la aparición, los cuales son factores genéticos, como ya lo hemos visto antes en la historia clínica. Los factores genéticos influyen bastante, porque si tus padres o tus abuelos tienen alguna alteración de la atención, es posible que tú también padezcas alguna alteración de la atención. Los factores que afectan al desarrollo del sistema nervioso, lesiones a nivel cerebral, el entorno familiar, social, cultural o escolar. Porque como lo dice en el segundo punto, la depresión que puede darse por un entorno complicado a nivel familiar o escolar, o en fin, en el entorno del paciente, este, puede afectar mucho y desarrollar una alteración de la atención. También puede ser la esquizofrenia o la paranoia. Los principales síntomas de las alteraciones de la atención son la dificultad para mantener la atención en una determinada tarea, la dificultad para terminar una tarea, que pueden comenzar la tarea, pero a nivel que va haciendo la tarea, va perdiendo la atención en esta y puede perder la atención por completo y fijarse en otra cosa, prestar atención en otra cosa. La distractibilidad, el aumento de la actividad motora y la impulsibilidad. Como primera alteración de la atención tenemos la hiproprosexia. En esta encontramos 5 alteraciones. Como primera tenemos la distrabilidad, que consiste en un cambio brusco de la atención. Esta suele aparecer en trastornos como el TDAH o en estados maníacos. La labilidad atentiva emocional, que consiste en la inconstancia de la acción de la atención, lo que afecta su rendimiento y esto se asocia a niveles altos de estrés o ansiedad, ya que una persona con demasiado estrés o con demasiada ansiedad no puede mantener la atención en una tarea determinada. La inatención. Esta es una atención insuficiente. Entonces, es cuando no puedes mantener la atención simplemente, o sea, prestas atención, pero pierdes la atención muy fácilmente. Este es frecuente en trastornos como esquizofrenia o en la depresión. Como cuarto punto tenemos la apatía. La apatía es cuando no se puede mantener la atención a los estímulos, porque una persona apática es una persona que se retrae, una persona que no crea vínculos con otras personas. Entonces eso también, como lo he dicho en anteriores, es muy típica de la depresión, ya que es una persona que se aísla,
y ese tipo de cosas. Entonces, no mantiene atención en estímulos. Es una persona aislada. La fatigabilidad de la atención. Este es el fácil agotamiento de la atención. Es cuando mantiene la atención, pero fácilmente pierde la atención porque se agota, se siente cansado de mantener la atención en una determinada tarea o en una determinada situación. Como segunda alteración, tenemos la abrosexia. A, que es la falta de, y prosexia, atención. Entonces sería falta de atención, en resumidas cuentas. Pero esta es la reducción máxima de la disposición atencional o la ausencia total de la atención. Entonces, cuando una persona por completo pierde la atención, o sea, no puede mantener para nada la atención. Las pseudoaprosexias, que pseudo significa falso y aprosexias, como ya lo dije anteriormente, es la falta de atención. Entonces, es falta de atención hacia un entorno, a pesar de mantener conservada la capacidad. Esto es un déficit aparente, en el cual la atención se produce al estar concentrado o focalizado en un aspecto diferente al que se supone que deberías estar focalizado. Es, por ejemplo, cuando pones al usuario a hacer una determinada tarea y él pierde totalmente la atención en dicha tarea y se pone a hacer otra cosa y se focaliza mucho en otra tarea, o sea, pone demasiada atención en otra tarea que no es la que le mandas a hacer. O sea, cuando pierde la atención en la tarea que le mandas a hacer y pone demasiada atención en una tarea que él mismo crea en su mente o simplemente presta atención en otras situaciones que pasan en su entorno. La, la paraprosexias, que es la dirección anómala de la atención, que es muy parecida a la pseudo. Entonces, la paraprosexias es el aumento de la atención espontánea y la disminución de la atención voluntaria. Esta se da cuando el individuo tiene atención por cosas que están pasando en el momento y pierde la atención en una tarea determinada. Casi se puede poner el mismo ejemplo que el anterior. Cuando pones a un usuario a hacer una determinada tarea y él pierde la atención por fijarse en cosas que están pasando a su alrededor y ese tipo de cosas. Y las hiperprosexias, que es la focalización excesiva y transitoria. Ah, como se me iba olvidando, las paraprosexias, también si esto no es tratado a tiempo, se puede tener un trastorno obsesivo compulsivo, ya que la persona crea fijación. Por ende, el individuo crea fijación en una cosa y ignora todo, totalmente ignora lo que está pasando a su alrededor. Entonces, al estar fijado en una sola cosa, puede crear ese trastorno. La hiperprosexia es la focalización excesiva y transitoria de la atención. Es una atención excesiva a todos los estímulos, internos y externos. Es cuando totalmente la persona se mantiene en atención a todo, cosas que pasan internamente, tanto como externas, está muy pendiente del entorno. Y muchas gracias por su atención.